Anastasio de Sergiópolis, monje y mártir. La cruz de Jesucristo fue llevada a Persia por el rey el año 614, después del saqueo de Jerusalén. La cruz de nuestro Señor siguió obteniendo victorias, y una de esas fue San Anastasio, un joven soldado del ejército persa, que al enterarse que el rey había traído la cruz desde Jerusalén, empezó a informarse sobre la religión cristiana. Las verdades de la fe le impresionaron de tal modo que al volver a Persia después de una expedición, abandonó el ejército y se retiró a Hierápolis. Ahí se alojó en casa de un herrero cristiano persa muy devoto, con el que hacía frecuentemente oración. Admiraba el valor de los mártires cuyos sufrimientos estaban representados en las iglesias. Anastasio fue a Jerusalén, donde fue bautizado por el obispo Modesto. Ahí recibió el nombre de Anastasio, para recordarle, según el significado de la palabra griega, que había resucitado de entre los muertos a una vida espiritual, pues su nombre persa era Magundat. Anastasio solicitó ser recibido en un convento de Jerusalén, donde el demonio le asaltó con toda especie de tentaciones, recordándole las prácticas supersticiosas que su padre le había enseñado. Anastasio se defendió manifestando a su confesor todas sus dificultades e insistiendo en la oración y el cumplimiento de sus obligaciones. Movido de un gran deseo de dar su vida por Cristo, Anastasio pasó a Cesarea, que se hallaba entonces bajo el dominio persa. Habiendo atacado audazmente los ritos y supersticiones de la religión de sus paisanos, fue aprehendido y llevado ante el gobernador, quien lo condenó a ser encadenado por el pie a otro criminal, a llevar una cadena desde el cuello hasta el otro pie y a transportar piedras. El gobernador lo mandó a llamar, pero no pudo conseguir que Anastasio abjurase de la fe. Anastasio siempre respondía: «Escribe a quien quieras, yo soy cristiano y no me cansaré de repetirlo, soy cristiano», ya que el gobernador amenazaba con mandarlo ante el rey persa. Lo sentenciaron a ser apaleado. Los verdugos se preparaban a atarle en el suelo, pero el santo declaró que se sentía con valor suficiente para resistir el suplicio sin que le atasen. El superior de Anastasio, al recibir la noticia de su martirio, le envió 2 monjes y ordenó que se hicieran oraciones por él. El santo, que pasaba el día carreando piedras, tenía todavía fuerzas para emplear gran parte de la noche en la oración. Uno de sus compañeros le sorprendió orando y se maravilló al verle reluciente, como un espíritu glorioso y rodeado de ángeles, y llamó a otros presos para mostrárselo. El gobernador le hizo saber al mártir que el rey estaba dispuesto a contentarse con una simple abjuración oral y que el santo quedaría después en libertad. Anastasio contestó que jamás representaría la comedia de renegar de Dios en apariencia. El gobernador lo envió ante el rey, quien ordenó finalmente que Anastasio y todos los prisioneros cristianos fuesen ejecutados. Los 2 compañeros de Anastasio y otros 66 cristianos fueron estrangulados en su presencia uno tras otro. Anastasio, con los ojos fijos en el cielo, dio gracias a Dios por la muerte tan feliz que le esperaba, y declaró que hubiese deseado un suplicio más largo, pero viendo que Dios había reservado para él ese ignominioso castigo de esclavos, lo aceptó gozosamente. Los verdugos le estrangularon y después le decapitaron. El martirio tuvo lugar el 22 de enero del año 628. El cadáver de Anastasio y los de sus compañeros fueron arrojados a los perros, pero éstos dejaron intacto el cuerpo del mártir. Más tarde, las reliquias de San Anastasio fueron trasladadas a Palestina, después a Constantinopla y finalmente a Roma, donde quedaron depositadas en la iglesia de San Vicente. San Anastasio de Sergiópolis es patrono de los orfebres.
protector contra los dolores de cabeza y las obsesiones. San Anastasio de Sergípolis, ruega por nosotros.